Bien, en la última clase estábamos viendo funciones lineales y sigamos viendo ejemplos acerca de ese tema. Tenemos entonces aquí este ejercicio, allá de rango de la función 2x menos 3, ¿sí? Cuyo intervalo pertenece, cuyo perdón, dominio va desde menos 1, incluido hasta 5, ¿ok? Bien, una forma de encontrar el rango de la función es graficándola, ¿sí? Graficándola en su dominio, ¿sí? Graficándola en su dominio. Entonces, aquí ya me están dando el dominio de la función. El dominio de la función es el intervalo entre menos 1 y 5. Por lo tanto, solamente hay que graficar la función en este dominio, en este intervalo, ¿sí? ¿Okay? Bien. Como sabemos que con 2 puntos es suficiente para hacer el gráfico, ¿sí? Entonces podría elegir los 2 puntos que aquí tengo del dominio y hago aquí una tablita. Digo x y aquí tengo y que es igual a f de x, ¿verdad? Entonces cuando x vale menos 1, ¿sí? Es decir, voy a trabajar con los extremos. Cuando x vale menos 1, la función vale, sería f de menos 1 sería igual a 2 por menos 1 menos 3. Esto me queda menos 5, ¿sí? Y ahora cuando x vale 5, entonces la función evaluada en 5, ¿sí? Mucho ojo. No es que en 5, no es que en 5 la función no existe. Recordemos que una función lineal en realidad no tiene restricciones en su dominio, ¿sí? Generalmente sus dominios son todos los reales y también su rango, pero lo que me están aquí diciendo es que al darme este dominio me están diciendo, bueno, solamente trabaje en este intervalo, nada más. Solo en este intervalo que usted tiene que trabajar. Por eso es que si yo evalúo la función en 5, no es que la función allí no existe, o sea, sí existe, pero me están diciendo que no, que hasta 5 no más trabaje, o sea, que no me pase, que no tome bueno, números en X mayores o iguales que 5 para eh, hallar el rango de la función, ¿sí? Entonces aquí simplemente evalúo, digo 2 por 5, 10 menos 3 y esto me da 7. Entonces, tengo aquí 2 puntos, ¿sí? Un punto menos 1, menos 5 y el otro punto, vamos aquí punto y coma. O también coma, como ustedes deseen, ¿sí? Estamos aquí hablando de pares ordenados, ¿sí? El otro punto sería 5 y 7, ¿ok? Y aquí tengo los 2 puntos para graficar la recta, ¿sí? ¿Ok? Es debido a la representación del dominio, ¿sí? Veamos cómo queda. Entonces, si yo gráfico, fíjense, menos 1, eh, ¿sí? Cuando va, x vale menos 1, y vale menos 5. Entonces, aquí inicia e inicia con punto lleno. ¿Por qué? Porque se está incluyendo el menos 1. Entonces, este punto es punto lleno. Y acá, cuando tenemos que x vale 5, y vale 7. Entonces, ahí tenemos, ¿sí?
y acá 7. Pero aquí, sin embargo, fíjense, tiene que ser punto blanco o punto vacío. ¿Por qué punto vacío o punto blanco? Porque este extremo no se incluye. Es decir, este punto en el dominio no se está incluyendo, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ya teniendo graficado la función, dentro de su dominio podemos hallar el rango, ¿sí? Entonces, el rango iría, recordemos que el rango es como el alto, encontrar el alto de la función desde un valor mínimo hasta un valor máximo. El rango iría desde aquí, desde y menos 5, ¿sí? Desde menos 5 hasta donde la función llegue verticalmente, ¿sí? Llega hasta 7, pero como aquí tengo punto vacío, entonces aquí también 7 tampoco se incluye. Entonces el rango de la función es el intervalo que va desde menos 5 hasta 7, ¿sí? Dicho de otra forma, son los valores de y que son mayores o iguales que menos 5, pero menores que 7. O también puesto de otra forma, son los valores de y que pertenecen a este intervalo de menos 5 hasta 7, ¿sí? Entonces de esta manera se puede colocar el rango, no hay problema, ¿sí? Es lo mismo. Ya tengo entonces el rango de la función, ¿sí? Bien, esta es una forma gráfica. Otra forma es la forma analítica, es decir, utilizando el dominio. Lo vamos a hacer de esta forma. El dominio se lo expresa de esta manera, son los números reales en X que son mayores o iguales que menos 1, pero menores que 5, ¿sí? De la función de espejo X y digo y igual 2x menos 3, de aquí digo que X sería y más 3 sobre 2. Reemplazo esta X acá, ¿sí? Y tengo lo siguiente, sí. Bien, ya. Entonces, cuando tengo la ecuación, cuando tengo de esta forma, si yo quiero despejar, sí, mucho ojo, si yo quiero aquí despejar, fíjense que aquí tengo, por así decirlo, más de un miembro, ¿sí? Entonces, si yo quiero despejar, por ejemplo, el 2, si yo lo quiero pasar al otro lado, tengo que hacerlo en todos los miembros que tengo aquí. Por ejemplo, si el 2 pasa a multiplicar al otro lado, ¿cuáles son los otros lados que yo tengo aquí? Tengo este y el de acá. Entonces pasaría a ambos lados a multiplicar. Entonces, como el 2 es positivo, el sentido de la desigualdad en ambos lados no me cambia. Por lo tanto, despejo el 2 y lo paso a estos dos lados a multiplicar, quedándome menos 2 menor o igual que y más 3 y esto es menor que 5. ¿Sí? Ah, no, perdón, 2 por 5, 10. Menor que 2 por 5, 10. Porque tengo que pasarlo a ambos lados a multiplicar. Ahora, el 3 que está sumando lo paso a restar al otro lado, pero como tengo dos lados, lo paso a los dos lados a restar. Entonces me queda menos 2 menos 3, menos 5, 10 menos 3, 7. Entonces, ahí obtengo el rango, que son los valores de y, ¿sí? Los cuales son reflejos del dominio o imágenes del dominio de la función, ¿sí? Entonces tengo el rango de la función, ¿ok? De manera analítica, ¿sí? Entonces de esta manera se puede aplicar, no hay problema, para encontrar el rango de la función, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok. Bien, sigamos entonces. Tenemos entonces el rango de la función en intervalo semicerrado que va desde menos 5 hasta 7. ¿Sí? Cerrado en menos 5, abierto en 7. ¿Okay? ¿Sí? Como ven, de todas maneras, dos formas de encontrar el rango, ¿sí? Forma gráfica y forma analítica, ¿sí? La forma analítica, eso sí, requiere de destrezas para manejo de inecuaciones, ¿sí? Ya, pero ya depende de ustedes cómo lo trabajen, ¿sí? Continuemos. Vamos a ver el tema de función constante, ¿sí? Función constante. Toda función constante tiene como gráfico es una recta horizontal, ¿sí? Una función constante es un caso especial o un caso particular de una función lineal, ¿sí? Donde la pendiente es cero. Es decir, toda función constante tiene una pendiente igual a cero, ¿sí? La pendiente de toda función constante es cero. Entonces, como la pendiente es cero, me queda de esta forma, f de x igual b. Donde aquí tengo que esto es lo que se llama función constante, ¿sí? Función constante, ¿sí? Entonces, b es cualquier número real, b es cualquier número real, ¿sí? Y puede tomar las siguientes eh, formas, ¿sí? Si b es negativo, entonces el gráfico de la función constante quedaría de esta forma, ¿sí? Tengo eje y, eje x, igual f de x. Como b es negativo, entonces su gráfico es una recta horizontal, ¿sí? Paralela al eje x, pero como b es negativo, pasa por el punto B en el eje Y de esta forma, horizontal, ¿sí? Tenemos los otros casos, B igual 0 y B positivo, ¿sí? Entonces, para graficar B igual 0,
Sí, sería entonces, B igual 0 justamente es el eje X. B igual 0 justamente es el eje X. ¿Sí? Cuando B es positivo, entonces vamos a tener una recta horizontal, ¿sí? Es decir, por encima del eje X, que pasa por este punto B. ¿Sí? Que pasa por este punto B. ¿Ok? Corta el eje Y en el punto B. ¿Sí? Fíjense que toda función constante solamente corta el eje Y, o sea, siempre y cuando sea diferente de cero. Toda función constante diferente de cero solo corta el eje Y. Toda función constante diferente de cero solo corta al eje Y. ¿Sí? No corta el eje X. Cuando la función constante es cero, tenemos justamente el eje X. ¿Sí? Es una función que corta al eje X en todos sus puntos. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, si yo quiero graficar esta función constante f de x igual 2, el gráfico sería de esta forma, ¿sí? ¿Okay? Es una recta horizontal que pasa por el punto y igual 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es b. La recta horizontal está por encima del eje x, ¿sí? Debido a que b es positivo, ¿sí? Bien, acá también, por ejemplo, si yo quiero graficar f de x igual menos 1, ¿sí? Su gráfica quedaría de esta forma, ¿sí? Si se dan cuenta, es una recta horizontal que pasa por el punto y igual menos 1, ¿sí? ¿Ok? Y está por debajo del eje x, debido a que este valor, que es b, es negativo, ¿sí? Bien. El dominio de una función constante son todos los reales y esta es la única función cuyo rango es solamente un valor. Esta es la única función cuyo rango solo toma un valor, ¿sí? ¿Ok? El rango de la función no es nada más que el mismo valor b, ¿sí? En una función constante. El rango de la función no es más que el mismo valor b, ¿sí? Las funciones constantes son crecientes y decrecientes a la vez. Sí, eso sí, hay que estar seguro de eso. Son crecientes y decrecientes a la vez, ¿ok? La función constante, cuando tenemos f de x igual 0, es la única función de variable real que es par e impar al mismo tiempo, ¿sí? ¿Ok? O sea, ahí tenemos, si la función constante f de x igual 0, es la única función que es par e impar a la vez, ¿sí? Bien. Ahora, jóvenes, yo les pregunto algo. ¿Qué puedo decir sobre la inyectividad de una función constante? ¿Una función constante es inyectiva, sí o no? Les pregunto. ¿Una función constante es inyectiva, sí o no? ¿O puede ser inyectiva, sí o no? Sí, porque Sí, cada porque, elemento de Y tiene uno de X.
cómo me demuestra que una función constante puede ser inyectiva? ¿En qué se basa para afirmar su argumento? ¿En qué se basa para afirmar que una función constante puede ser inyectiva? ¿En alguna definición, en algún criterio, en alguna técnica? A ver qué pasó. Eh, eh, indíqueme cuál es su fundamento para decir que una función constante puede ser inyectiva. ¿Mm? Porque al trazar la línea horizontal que se pasa en un solo punto de Y. Pero la recta horizontal habla de que tiene que trazársela sobre la función, o sea, en la función. A ver, si yo quiero, esta es la función, o sea, que la función sea una recta horizontal, no es que estoy eh, aplicando el criterio de la recta horizontal, no, esta es la gráfica de la función. Otra cosa es que yo aplique en la recta, o sea, o algún criterio, ¿sí? Cómo yo determino si un gráfico, o sea, si el gráfico de una función es inyectiva o no. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se determina eso? O sea, ¿qué puedo hacer para determinar si el gráfico de una función es función inyectiva o no? ¿Qué se utiliza? ¿Qué criterio se utiliza para saber si el gráfico de una función es inyectiva o no es inyectiva? Jóvenes, les estoy preguntando. Por ejemplo, quiero que me indiquen si esta función es inyectiva o no. Si esta que está aquí. Si me dicen que sí, pues bueno, díganme por qué dicen que sí es inyectiva. Y si me dicen que no, díganme por qué dicen que no es inyectiva. Usted dijo que, digo, el concepto está de que es creciente y decreciente a la vez. Y Eso una, no tiene nada que ver. no. Eso no me indica si la función es inyectiva o no.
A ver, jóvenes, ¿qué pasó? Les estoy preguntando, ¿esta función es inyectiva o no? ¿Esta función es inyectiva o no es? Profe, creo que no lo es. Ya, ¿por qué cree que no Bueno, es? porque a cada elemento de la función y le corresponde un único elemento de la función x, creo que era así. No, pues o sea, cuando a cada elemento, cuando a cada elemento de y le corresponde un solo elemento de x, ahí sí es inyectiva, o sea, la función inyectiva es un 1 a 1, ¿sí? A un elemento del rango le corresponde solo un elemento del dominio, ¿sí? Si usted me dice que si a cada elemento de y le corresponde un único elemento de x, usted me está indicando que es inyectiva, pues. Pero es que aquí solamente tenemos un elemento de y, pues, y hay muchos elementos de x. Ya se está contestando usted, ya tiene la idea. Ya, ¿qué pasa entre ese único elemento de y con todos esos elementos de x? ¿Qué sucede? Observa aquí el gráfico, por ejemplo, ¿cuánto vale la función evaluada, por ejemplo, en menos 2? Vale 2. Ya, muy bien. Ahora, ¿cuánto vale la función evaluada en menos 1? Vale 2 también. Ya, ¿cuánto vale la función f evaluada en x igual 1? También vale 2. Ya, ¿cuánto valdrá la función evaluada en, por ejemplo, 2.24? También Aquí va a más o valer menos. 2. Debe valer 2. Entonces, ¿qué está sucediendo allí? ¿Qué está sucediendo entre los elementos de y con los elementos de x? O sea, entre los elementos del rango con los elementos del dominio. ¿Qué usted puede concluir de eso? Mm. A ver, jóvenes, cuando ustedes no tengan algo en claro, eh, use un gráfico. O sea, no es que tienen que todo hacerlo mentalmente. Pueden usar un gráfico también para que les quede más clara la película. Por ejemplo, aquí tengo en el dominio menos 2 menos 1 1 2 etcétera. Ya. Entonces, este es el dominio de la función. Vamos aquí nomás a colocar solamente el dominio y rango de la función, ¿sí? Ya. Y el rango, para este ejercicio, ¿cuál es el rango? Para este ejemplo, ¿cuál es el rango de la función? ¿Cuál es el rango? 2. 2. 2 nomás, sí, solamente es el número 2, ¿verdad? Ya. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo esto. Que al 2, pues
le corresponden todos estos elementos, todos los elementos del dominio, ¿sí? Le corresponden al 2. Entonces, tanto el menos 2 como el menos 1. Etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que la función no está siendo 1 a 1. ¿Sí? Porque aún el elemento del rango le está correspondiendo más de un elemento del dominio. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo decir acerca de esa función? ¿Qué puedo decir acerca de esa función? Acerca de esta función. ¿Es o no es inyectiva? ¿Ah? No lo es. No. No es inyectiva. No es porque a un elemento del rango le está correspondiendo más de un elemento del dominio. Pero cuando tenemos gráficos de funciones, se usa el criterio de la recta horizontal, ¿sí? O sea, no es que esta es la recta horizontal, no, esta es la función. El criterio de la recta horizontal es que yo coja otra recta horizontal, cualquiera que sea, y que, vamos aquí a ver, un poco más gruesa. Y que yo la lleve hacia la función. Vamos aquí a ponerle mejor de esta forma. Ya, fíjense que esta recta horizontal elegida para aplicar el criterio de la recta horizontal, ¿sí? ¿En cuántos puntos corta a esta función y igual 2? ¿La corta en un punto o la corta en más de un punto? Un punto. En un punto. Señáleme cuál es el punto donde corta, o bueno, cuál es el único punto donde corta esta recta horizontal a esta recta que está en verde, a la función y igual 2. En más de un punto. En más de un punto la corta, pues. Si se nota claramente. ¿Sí? Desde que la empiezo, desde aquí, a graficar, la corta aquí. Más acácito también la corta. Más acá, más allá y más acá y más acá. La corta en todos los puntos, ¿sí? En todos los puntos de sí misma. ¿Ok? Entonces, si el criterio de la recta horizontal me dice que si esa recta horizontal que yo trazo sobre la gráfica, corta la gráfica en más de un punto, ya la función no es inyectiva. ¿Ok? Entonces, de aquí se deduce que las funciones constantes no son inyectivas. Porque también acá también, por ejemplo, para esta función constante, si yo trazo así mismo, si yo aplico el criterio de la recta horizontal, ¿sí? Si trazo una recta horizontal sobre la función, me doy cuenta que la corta también va a un punto. ¿Ok? Entonces, ninguna función constante es inyectiva. ¿Sí? Ninguna función constante es inyectiva. Eso tiene que quedarles claro. ¿Ok? Bien. Por favor, jóvenes, estudien, por favor, estudien. Tienen el libro de matemáticas para que estudien, ¿sí? No se los, o sea, no se los pasé por gusto, o sea, para que lo tengan ahí. Tienen que repasar también. Bien. Sigamos. ¿Alguna pregunta? Entonces aquí se puede concluir que ninguna función constante es inyectiva.
Ninguna función constante es inyectiva, ¿sí? Ya. ¿Alguna pregunta? No. Ya, sigamos. A ver, vamos ahora viendo la función identidad. ¿Sí? También asimismo es un caso particular de una función lineal. ¿Sí? La función identidad no es más que una función lineal también, ¿sí? Su gráfica es también una recta donde la pendiente vale 1 y el intersecto con el eje Y es en el punto 0. Es decir, la función identidad pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, esta es la regla de correspondencia de la función identidad, f de x igual a x, ¿sí? ¿Ok? Es un gráfico de esta forma, ¿sí? Bien, esta función, como pueden observar, es una función monótona creciente. Es una función monótona creciente, ¿sí? La pendiente vale 1 y pasa por el origen, ¿sí? Es decir, que el intersecto con el eje Y es en Y igual 0, ¿sí? Y también en X igual 0, por lo tanto pasa por el origen, ¿sí? Es decir, el punto 0,0 pertenece a esta función, ¿ok? El dominio y el rango son números reales, ¿sí? Porque es función lineal, o sea, en general no hay, sabemos que en general no hay restricción en la función de correspondencia de cualquier función lineal, ¿sí? No hay restricción, a menos que el ejercicio me imponga unas condiciones, ¿sí? Bien, sigamos. Vamos a ver ahora la ecuación de la recta. Ecuación de la recta, ¿sí? Si aquí tengo una recta, fíjense, cualquiera, la que sea, no importa si es creciente, si no importa si es monótona creciente o monótona decreciente, cualquier recta, ¿sí? Si yo tomo aquí dos puntos de ella, punto 1, x1, y1, punto 2, x2, y2, estos dos puntos pertenecen a la recta, cualquiera de dos puntos, ¿sí? Entonces, la ecuación de la recta quedaría de esta forma. Y menos el punto y1 es igual a y2 menos y1 sobre x menos y1 por x menos x1, ¿sí? Donde esto, esta división me da como resultado la pendiente, ¿sí? La pendiente, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué me da como resultado la pendiente? Porque si este punto es x1, y1, aquí tengo x1 y aquí tengo y1. Y si este punto es x2, y2, aquí tengo x2 y aquí tengo y2. Recordemos que ¿cómo es? Calcular la pendiente, tomo dos puntos de la recta y armo un triángulo rectángulo entre esos dos puntos, ¿sí? Entonces, lado vertical es justamente lo que hay desde aquí a acá. ¿Cuánto hay desde aquí a acá? Hay y2 menos y1, ¿sí? Entonces ese es el lado vertical, y2 menos y1 sobre lado horizontal, de aquí a acá hay x2, de aquí a acá hay x1, entonces todo esto me queda x2 menos x1, ¿sí? Entonces la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Ya. Bien, ustedes se pueden preguntar, pero ¿puedo yo coger aquí el punto 1 y puedo aquí coger el punto 2? Por supuesto. El orden que yo elija el punto no importa. No importa el orden, no importa. ¿Por qué no importa? Bueno, ya se lo voy aquí a demostrar. Porque si yo aquí intercambio,
a través de un signo menos me queda menos y1 menos y2 sobre, aquí también hago lo mismo, menos x1 menos x2, se van los signos menos y me queda la pendiente y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Entonces, no importa si yo tomo y2 menos y1 o si tomo y1 menos y2, no importa como aquí les acabo de demostrar, no importa el orden en que yo tome los puntos, puede ser aquí punto 1, puede ser aquí punto 2 o viceversa, ¿sí? No importa, ¿ok? Lo importante es tener los dos puntos, ¿sí? Bien, continuemos. Vamos a hacer otro ejercicio, me dice, hay la ecuación de recta que pasa con los puntos 0,1 y P sub 2 menos 2,7. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la recta, pasa por los puntos 0,1, este es el punto 0,1, y menos 2, 7. Menos 2, 7, por aquí quedaría más o menos, ¿sí? Ahí está. Como aquí dice, el orden en que se tome P1 y P2 no importa. No importa cómo yo tome los puntos. No importa. Este es el punto 0,1 y este es el punto menos 2,7. ¿Sí? Aquí tengo peso 1 y aquí tengo peso 2. ¿Okay? Entonces, para hallar la ecuación de la recta primero, voy a encontrar la pendiente. La pendiente sería, este va a ser x1, y1, x2, y2, ¿verdad? Entonces sería y2 menos y1 o y1 menos y2, no importa, como yo quiera tomar el orden. Eso es indiferente. Aquí está demostrado, ¿sí? Aquí está demostrado. El orden en que toman los puntos para yo calcular la pendiente es indiferente, ¿sí? La pendiente aquí ya me da con todo el signo, ¿sí? Con todo el signo, positivo o negativo, me va a dar con todo el signo, ¿sí? Entonces me queda y2 menos y1 sería 7, y2 menos y1 que es 1 sobre, acá tengo x2 menos x1, menos 2 menos 0, ¿verdad? Esto me queda ¿cuánto? 7 menos 1, 6, menos 2 menos 0, menos 2, 6 dividido para menos 2, menos 3. Me dio pendiente negativa. ¿Por qué la pendiente me da negativa? Alguien que me diga eso. ¿Por qué la pendiente me da negativa? ¿Por qué me da pendiente negativa y no positiva? Porque la función es decreciente. Perfecto, sí. Me da negativa porque la recta, como ven, es monótona decreciente. ¿Sí? Es monótona decreciente, ¿ok? Ya la forma en cómo va la recta me indica el signo de la pendiente, ¿sí? Entonces ahora sí, teniendo la pendiente y teniendo un punto, como aquí me indica, ¿sí? Como aquí me indica, ya puedo encontrar la ecuación de la recta, ¿sí? A esta ecuación se la conoce como la ecuación de la forma punto pendiente, ¿sí? Porque me involucra la pendiente y también un punto de la recta. Entonces, tenemos y menos y1 es igual a m por x menos x1, ¿sí? Entonces, repasamos y me queda y menos y1 es 1, y esto es igual a pendiente menos 3 por x menos x1 que es 0, ¿verdad? Quedándome y menos 1 es igual a menos 3x. Finalmente esto me queda que y igual menos 3x más 1, ¿sí? Y ahí tengo la ecuación de la recta, ¿sí? Y igual menos 3x más 1, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, no, profesor. Muy bien.
Ya continuamos entonces. Continuemos entonces. Bien, ahí es la ecuación de la recta que pasa por los puntos P1 5,2 y P2 3,6. ¿Sí? Entonces, así mismo, aquí tengo un punto 5,2 y 3,6. Entonces, la recta pasa por aquí, ¿sí? Voy a encontrar la pendiente primero. Y tengo que la pendiente es igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? En este caso, y2 es 6 menos y1 que es 2 sobre 3 menos 5. Tiene que darme pendiente negativa. Si me da 6 menos 2, 4. 3 menos 5 menos 2. 4 dio para menos 2, menos 2. ¿Sí? Aquí tengo la pendiente. Y ahora sí voy a aplicar la ecuación del d recta usando este punto P sub 1. ¿Sí? Tengo y menos y1, que sería 2, es igual a m menos 2 por x menos x1, sería x menos 5. ¿Sí? Entonces me queda y menos 2 es igual a menos 2x más 10. El 2 pasa acá a sumar 10 más 2, 12, y me queda y igual menos 2x más 2. ¿Sí? Ahí tengo entonces la respuesta, ¿sí? Menos 2x más 12. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profe. Bien, sigamos. En la siguiente gráfica hay la ecuación de la recta. Ahora me dan una gráfica y me piden encontrar la ecuación de la recta, ¿sí? En este caso no me están dando los puntos, ¿sí? Pero me están dando una gráfica en donde yo puedo ubicar tranquilamente dos puntos de ella para encontrar su ecuación, ¿sí? Ya. ¿Qué puntos tendría que ubicar aquí? Puntos que sean fáciles, ¿sí? De posicionar, ¿sí? Fáciles de posicionar. Por ejemplo, aquí tengo un punto, ¿verdad? Que este es el intersecto con el eje Y. Este es el punto 0,3, ¿sí? Y a este le voy a llamar P1, ¿sí? Acá tengo este otro punto, ¿sí? Que también es fácil de posicionar, que sería el punto 4,6. Y le voy a llamar P2, ¿sí? Bien. La recta, como pueden observar, es monótona creciente, por lo tanto la pendiente me tiene que aquí dar es positiva, ¿sí? Entonces la pendiente me va a dar, va a calcular de esta forma y me queda y2 menos y1 sería 6 menos 3 sobre x2 menos x1, 4 menos 0. 6 menos 3 es 3, dividido por 4, 3 cuartos. ¿Ok? Ahora entonces tenemos lo siguiente. Ahora sí aplicamos la ecuación de la recta y tenemos y menos y1, sería 3, y menos 3 es igual a m, que es 3 cuartos,
por X menos X1, o sea, X menos 0, ¿verdad? Entonces me queda Y menos 3 es igual a 3 cuartos de X, ¿sí? Finalmente tengo que Y es igual 3 cuartos de X más 3, ¿sí? Y ahí listo, ya queda la ecuación de la recta, ¿sí? Aquí tenemos las respuestas que nos corroboran que el ejercicio está bien resuelto, ¿sí? Acá tenemos menos 2x más 12 y acá nos queda 3 cuartos más 3, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Está claro el ejercicio? ¿Está claro? Sí. Muy bien, continuemos entonces. La fórmula esta de bien. Bien, continuemos. Entonces, bueno, aquí tenemos estos ejercicios propuestos para ustedes, ¿sí? Tómenle, háganles un print, ¿sí? Para que los vayan haciendo porque esto de aquí es parte de la tarea de la unidad 5, ¿sí? Háganle un print. Ya les voy también a subir las diapositivas que tengan en Moodle para que lo tengan allí. Ya le hice un print, de cálculo. Sí. Ya. Aquí están con las respuestas también. Y hagan también aquí otro cálculo aquí para que tengan las respuestas. Ya. Y también por acá, también estos ejercicios son también propuestos para ustedes, ¿sí? Encontrar la ecuación de cada recta que pasa por aquí, ¿sí? Bien. Continuemos entonces. Denme un segundo, por favor, para cambiar de diapositiva. Bien, vamos ahora a ver aplicaciones de funciones lineales y funciones cuadráticas, ¿sí? Una aplicación de las funciones lineales, por ejemplo, podemos aquí observar en lo que se refiere a cálculos de costos, ¿sí? Bueno, estas aplicaciones son muy similares cuando teníamos los problemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Son bastante similares, ¿sí? Por no decir los mismos, ¿ok? Pues son muy similares. Entonces, por ejemplo, los costos fijos de un fabricante son iguales a $10,000 mensuales y el costo de fabricar una camisa es de $5, ¿sí? Si se requiere representar matemáticamente la función de costo total de la fábrica al mes, ¿sí? Recordemos que un costo total son los costos fijos más los costos variables, ¿sí? Costos variantes. Entonces se dirá que X, ¿sí? Fíjense, aquí vamos a designar a X como el número de camisas
que se fabrican por mes, ¿sí? Entonces, el número de camisas que se fabrican por mes tiene un costo, ¿verdad? ¿Sí? Que si aquí me dice que este fabricante hace X camisas al mes, entonces el costo de elaborar esas X camisas va a ser de 5 por X, ¿verdad? Entonces, el costo total me va a dar, el costo total será C de X, C en función de X es igual a 5X más 10.000. ¿Qué es 10.000? Es un costo fijo, el costo fijo mensual, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este es el costo mensual total que debe asumir el fabricante, ¿sí? El costo mensual total sería 5X más 10.000, que está repartido entre el costo fijo y el costo de producir X camisetas mensuales. ¿Ok? Esta función, como podemos observar, es lineal con pendiente 5 e intersecto en 10.000. ¿Ok? El intersecto es de importancia para el fabricante porque le indica que a pesar de que no produzca ninguna camiseta, ningún artículo, debe cubrir este costo fijo, ¿sí? Bueno, ese costo fijo puede ser por otras cosas que no sean de la fabricación de las camisetas o de los artículos. Puede ser costo de luz, más costo de alquiler, costo de agua, etcétera, ¿sí? O son otras cosas aparte. O sea, este costo fijo es independiente de lo que produzcan, ¿sí? Ahora, eh, mientras más grande es tal valor, más esfuerzo de producción se va a requerir, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces, como esta función, jóvenes, es una función lineal, ¿sí? Se la puede graficar, ¿verdad? La gráfica de la función de este costo, quedaría de esta forma, este costo total quedaría de esta forma, ¿sí? C de X, que viene a ser 10, ¿sí? La gráfica me quedaría de esta forma, ¿sí? Bien. Esto es una función lineal, ¿verdad? ¿Sí? Y fíjense aquí que ¿sí? Su gráfica está solamente en un cuadrante, o sea, solamente hay un pedazo de gráfica. Porque si es una función lineal debería irse también de largo, ¿verdad? ¿Sí o no? Se podría ir por acá también, de largo, ¿sí? ¿Sí, sí me hago entender? Debería irse de largo, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué la función no sigue el largo, sino que empieza aquí y se va por acá arriba? ¿Por qué el autor la grafica de esta forma y no lo hace con todo? Pues como así como se grafica una función lineal común y corriente. Les pregunto aquí, viendo la gráfica, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? De 0 a Desde 0, ¿hasta dónde? 2500. De 0 hasta 1500, no. Más infinito. Hasta más infinito, correcto. Ah, sí, sí. Recuerden que el dominio es como ver el ancho de la función, el ancho en el eje X, ¿sí? ¿Qué ancho abarca o qué ancho ocupa en el eje X la función? ¿Sí? Entonces, como la función aquí está graficada desde este punto para acá arriba, o sea, de largo, el ancho que ocupa en X es desde 0, ¿verdad? Desde 0 y se va de largo, ¿verdad? Hasta más infinito, ¿sí? Entonces, el dominio de la función va de 0 hasta más infinito, ¿sí? Dicho de otra forma, son los valores de X mayores o iguales que 0, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el rango de la función? El rango. De 10.000 hasta el más infinito.
Perfecto. Rango, recordemos que es el alto de la función, ¿sí? Es el alto que ocupa en el eje Y, medido desde un valor mínimo hasta un máximo, ¿sí? Entonces el alto iría desde 10.000, ¿verdad? Desde 10.000 y se va de largo, ¿sí? Entonces el rango iría desde 10.000 hasta más infinito, ¿sí? Pregunta, ¿tengo que incluir el infinito, sí o no? ¿El infinito va abierto o cerrado? Abierto. Abierto, ¿sí? No se incluye, ¿sí? Jóvenes, por eso tienen que tener en claro los conceptos, ¿sí? Porque incluso hasta en el examen les puede aparecer preguntas. Supóngase que les hagan una pregunta que para ustedes, bueno, sea hasta un chiste, pero que les pregunten, indique si es que este intervalo, por ejemplo, es válido, ¿sí? Supóngase que les hagan esta pregunta, indique si este intervalo es válido. Obviamente esto no es válido, ¿verdad? Porque el infinito nunca se lo tiene que incluir en un intervalo. Entonces, muy importante que tengan los conceptos bien claros. Ya, entonces aquí tenemos que el rango de... Ah, disculpen, no es de función f, la función es c. Entonces aquí corregimos, el dominio es c y aquí vamos el rango es c. Entonces el rango de la función costo va desde 10.000 hasta más infinito. Dicho de otra forma son los valores de y mayores o iguales que 10.000, ¿sí? ¿Ok? Bien, les pregunto, por qué, por qué aquí, por qué este es el dominio? ¿Por qué va de 0 hasta el infinito? ¿Y por qué no son todos los reales? Se supone que es una función lineal, ¿verdad? Y recordemos que, fíjense, en la regla de correspondencia no debería tener ninguna restricción. ¿Por qué entonces tenemos esta restricción con respecto al dominio? Porque el dominio solamente son los valores de x mayores o iguales que 0. ¿Por qué? ¿Y por qué no son todos los reales? Porque el número de las camisas no puede ser negativo. Perfecto. Porque tenemos que x me representa el número de camisas, ¿sí? Y, o sea, x son el número de camisas que se fabrican al mes. Y yo no puedo decir, este mes fabriqué menos 30 camisas. No, eso yo no puedo decir. Por eso es la restricción aquí del dominio. El dominio no son todos los reales, son solamente los valores de x, ¿sí? Pensemos, bueno, mientras por un lado decimos x, pensemos que por el otro lado estamos hablando de camisas fabricadas al mes, ¿sí? Entonces el dominio son las camisas fabricadas al mes mayores o iguales que 0, ¿sí? El 0 se incluye, ¿por qué? Porque, bueno, puede que haya un mes que haya ido muy mal y que no se fabrique nada, ¿sí? Ya, entonces, muy bien, tenemos, entonces, sí, de esa forma, por eso es que tenemos aquí restricciones en el dominio, ¿sí? ¿Ok? ¿Quién respondió a la pregunta sobre el dominio? Apellido. Orral. Ya, bueno, me hace acuerdo para ponerle un punto en el taller de la unidad 5, ¿sí? Ya, por eso. Pero me hace acuerdo porque después se me olvida. Ya, entonces por eso es la restricción del dominio, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se hace un ejercicio. Depende del ejercicio para yo también restringir el dominio. Puede que la función sea lineal, pero como ya les indiqué, depende si el ejercicio me pone restricciones en el dominio, ¿sí? Obviamente, el ejercicio no me va a estar diciendo, oiga,
el dominio tiene que ser de tal intervalo. No, es el ejercicio me lo está diciendo de forma indirecta, o sea, para que yo lo descubra, para que yo pueda leerlo y descubrir, ah, ya, entonces, si esto es X, entonces este es el dominio, ¿sí? Bien, continuemos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta respecto al ejercicio? No, profesor. Bien. Entonces, por eso es que la gráfica, si se dan cuenta, por eso es que la gráfica solo me queda en este cuadrante, en el primer cuadrante, ¿sí? Debido a la restricción del dominio. Bien, sigamos. Vamos haciendo acá este otro ejercicio, donde me dice lo siguiente, ¿sí? El número de calorías que se queman por en una hora de ejercicio en una máquina caminadora es una función de la velocidad que se emplea. Una persona que se ejercita a una velocidad de 2 millas por hora quemará 210 calorías, ¿sí? A 6 millas por hora, esta persona quemará 370 calorías, ¿sí? Sea C, las calorías quemadas en una hora y B, la velocidad de la caminadora. Literal A, determine una función lineal, ya me están diciendo que la función debe ser lineal, ¿sí? Una función lineal C de B que se ajuste a los datos, ¿sí? Es decir, me está pidiendo una función lineal donde, bueno, donde yo pueda saber la cantidad de calorías que se queman según alguna velocidad en la que esté la caminadora, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a resolver esta opción, la opción A, y tenemos lo siguiente. Vamos aquí a emplear una tableta, ¿sí? Para saber más o menos cómo va el asunto de la función lineal, ¿sí? Primero que nada, ¿ya? Veamos la relación que puede haber entre las calorías quemadas con la velocidad de la caminadora, ¿sí? ¿Qué sucede si la velocidad de la caminadora aumenta? ¿Qué sucede si se hace ejercicio con más velocidad? Quema más ¿Qué pasa calorías. con las calorías? Con la cantidad de calorías quemadas, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Entonces vamos a tener más calorías quemadas, ¿sí? Esto me quiere decir que la función es monótona creciente, ¿sí? Entonces, tiene que ir de esta forma, ¿sí? ¿Okay? Por lo tanto, esto me da una pendiente positiva de la función lineal, ¿sí? Ya con eso yo puedo saber que la pendiente que me tiene que dar es positiva, ¿sí? Vamos entonces aquí apuntando los datos, ¿sí? Como voy a tener una función lineal C en función de la velocidad, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí yo voy a colocar las calorías quemadas y la velocidad de la máquina, ¿sí? Entonces tenemos que, cuando la velocidad es de 2 millas por hora, velocidad en millas por hora, cuando la velocidad es 2, se queman 210 calorías, ¿verdad? Cuando la velocidad es 6, se queman 370 calorías, ¿sí? Bien, entonces aquí tengo dos puntos aquí voy a obtener, ¿sí? Esto es como que fuese Y y esto es como que fuera X, ¿sí? ¿Ok? Entonces tengo un punto, P1 sería 210 y P2 sería 6, 370, ¿sí? Con estos dos puntos voy a calcular la pendiente M. M es igual a M es igual a Y2 menos Y1
370 menos 210 sobre x2 menos x1 sobre 6 menos 2. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? 370 menos 210, esto es 160, ¿verdad? Sobre 4. Y esto me da 40, ¿sí? Entonces, 40 viene a ser la pendiente, ¿sí? Ahora, veamos por las unidades. Si aquí tengo cantidad de calorías, entonces, y acá tengo, en X tengo millas por hora, entonces la pendiente me queda en calorías por millas por hora, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces, voy a modelar la función, ¿sí? Con la ecuación de la recta, la que ya conocemos. Y menos y1 es igual a m, x menos x1, ¿sí? Solo que ahora en vez de y, ¿qué tenemos? C, ¿verdad? C menos C sub 1 es igual a m por, en vez de x, ¿qué va? B, ¿verdad? V. B menos B sub 1, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos ahora C menos, voy a trabajar con este punto C sub 1 y aquí B sub 1. Perdón, B sub 1 y aquí C sub 1, ¿sí? B1, C1. Sería C menos 210 es igual a M, 40 por B menos B sub 1, que es 2. Entonces, ¿qué digo? C menos 210 es igual a 40B menos 80, ¿sí? Por lo tanto, me queda que C de B es igual a, paso de 210 para acá a sumar 210 menos 180, eso me da 130, ¿verdad? Sí. Me queda 40B menos 130, ¿sí? Ahí tengo la función lineal, sí, que se ajusta a esos datos, ¿sí? ¿Ok? Bien. Esta función tiene que también satisfacer o tiene que incluir estos dos puntos que aquí tenemos, ¿sí? Es decir, estos dos puntos P1 y P2 tienen que satisfacer esta función. Por ejemplo, si la velocidad es 2, aquí tengo que B es 2, entonces tiene que darme la cantidad de calorías quemadas 210, ¿verdad? Entonces, comprobemos, ¿sí? No, aquí es más 130. Más 130. Ahí está. Entonces, cuando la velocidad es 2, reemplazo y me queda 40 por 2, 20, 40 por 2, 80, 40 por 2, 80 más 130, 80 más 130, 210. Entonces, sí cumple con este punto. Vamos con el otro. Cuando B es 6, tiene que salirme que la cantidad de calorías quemadas es 370. Entonces, 40 por 6, 240, más 130, me da justamente 370. Entonces, también cumple con este punto que está acá, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la función lineal que se ajusta a estos datos. Bien, vamos ahora con el literal B. ¿Cuántas calorías se queman si la persona se ejercita a una velocidad de 5 millas por hora? Entonces, cuando B es 5 millas por hora, ¿cuánto es la cantidad de calorías quemadas? Entonces, reemplazamos aquí y decimos que C evaluado en 5 sería 40 por 5 más 130. ¿Sí? Me queda 200 más 130, 330 calorías, ¿sí? Es lo que se quema, ¿sí? Ahí tenemos. Bien. ¿Alguna pregunta? Aquí están las respuestas, ¿sí? 40B más 130 y la cantidad de calorías es 130, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
No, profesor. Bien. Continuemos entonces. Bueno, este de aquí les queda para ustedes, para que lo practiquen, ¿sí? Sigamos. Aquí están las respuestas también. Aquí están las respuestas, ¿sí? Ya vemos aquí este que está aquí. El costo de un boleto de autobús depende de la distancia viajada. Un recorrido de 2 millas cuesta 40 euros y uno de 6 millas tiene un costo de 60 euros, ¿sí? Determina el costo C de un boleto por un recorrido de X millas, ¿sí? Ve cuánto cuesta el boleto para viajar 9 millas. Bien. Bien. Primero podemos observar lo siguiente. Podemos observar aquí que mientras el recorrido aumenta, ¿verdad? También lo hace el costo, ¿sí? Si se dan cuenta. Para 2 millas de recorrido tenemos 40 euros, ¿sí? Que cuesta el boleto, ¿sí? Y para 6 millas tenemos un costo de 60 euros, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué yo puedo decir? Que la función es monótona creciente, ¿sí? ¿Ok? Es decir, la pendiente de esta función tiene que ser positiva, ¿sí? Bien. Entonces vamos a determinar el costo C de un boleto por un recorrido de X millas. Es decir, me están pidiendo C de X, ¿sí? Que encuentre la función C de X. Bien, tenemos dos puntos de esta función. Vamos aquí a colocar punto 1, ¿sí? Los puntos se van a representar, ¿sí? Ya sabemos, con un par ordenado, en este caso X, C de X, ¿sí? Tenemos el punto 1 sería 2 millas de recorrido con un costo de 40 euros, ¿sí? Punto 2, 6 millas de recorrido con un costo de 60 euros, ¿sí? Con esto tengo la pendiente. Con esto tengo la pendiente y sería y2 menos y1, 60 menos 40 sobre 6 menos 2, ¿sí? 60 menos 40, 20, 6 menos 2, 4, 20 para 4, 5, ¿sí? Pendiente positiva, tal como lo habíamos previsto, ¿sí? Entonces, aplicando la ecuación de la recta, me va a quedar lo siguiente: C menos, voy a usar este punto, X1, C1, C menos 40 es igual a la pendiente 5 por X menos X1, que sería 2, ¿sí? Entonces tengo C menos 40 es igual a 5X, 5X menos 10. Se me queda C igual, paso este 40 aquí, a sumar 40 menos 10, 30, y me queda 5X más 30, ¿sí? ¿Ok? Ahí tengo la función C de X, 5X más 30, ¿sí? Como está aquí, 5X más 30, ¿sí? Punto B, ¿cuánto cuesta el boleto para viajar 9 millas? Entonces, cuando X es 9, ¿cuánto es C? Entonces, C de 9 sería 5 por 9 más 30, 45 más 30,
75 euros, ¿sí? Bien, ya tenemos entonces ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas, jóvenes, tienen la siguiente forma. F de x a x cuadrado más bx más c. ¿Ok? Para que sea cuadrática, ¿sí? Tiene que cumplirse lo siguiente. Solamente a debe ser diferente de 0 y a, b y c pertenecen a los reales, ¿sí? ¿Ok? Su gráfico corresponde a lo que se conoce como una parábola, ¿sí? Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado, ¿sí? Tabulando valores, nos va a quedar lo siguiente. Si x vale menos 3, ¿sí? Recordemos que y es f de x igual a x cuadrado. ¿Cuánto valdrá y? Menos 3 al cuadrado, 9, ¿verdad? Si x vale menos 2, menos 2 al cuadrado, 4. Si x vale menos 1, menos 1 al cuadrado, 1. Si x vale menos 1 medio, me quedaría un cuarto. X0, 0, por aquí en y, 1 medio, y vale un cuarto, 1, 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado medio, ¿sí? Entonces, su gráfico, ¿sí? Correspondería de esta forma, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Aquí están los puntos que aquí podemos visualizar, ¿verdad? Menos 1, 1, 1, 1, ¿sí? ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos el punto menos 3 y acá en y 9. Lo mismo acá, x igual 3, y igual 9, ¿sí? ¿Ok? Ese es el gráfico de la función f de x igual a x cuadrado, ¿sí? Forma canónica de una función cuadrática. La forma canónica es la siguiente. Si yo empiezo de esta forma, x cuadrado más bx más c, esta es la forma estándar, y la forma canónica quedaría de esta forma. F de x igual a x más b sobre 2a al cuadrado menos d sobre 4a, ¿sí? Donde recordemos que d es el discriminante, ¿sí? Es igual a b cuadrado menos 4ac, el discriminante, ¿sí? De aquí se puede destacar también dos puntos importantes. Uno, el vértice, ¿sí? Cuyas coordenadas son menos b sobre 2a, y acá tendríamos también la coordenada y del vértice, ¿sí? ¿Ok? Bien. Quedémonos hasta aquí por el momento, jóvenes. Continuamos el día de mañana, ¿sí? Con la cuestión de función cuadrática, ¿sí? No sé si tenga alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.